Estás escuchando un episodio más de Fragmentos. El día de hoy vamos a escuchar Imagen Sagrada, Sendas de Interpretación de Diego Lizarazo Arias, por supuesto. Explora este y otros textos en diegolizarazoarias.net. Buscaremos vías para acceder a la textura de las imágenes simbólicas. ¿Qué define su diseño? Semánticas estructuradas, fugas de la forma. La significación en el signo está definida por la arbitrariedad. Nada esencial vincula el nombre de su concepto. Nada más que la superficie liga la apariencia plástica con el objeto que moldea. La imagen poética, la imagen sagrada, la imagen onírica. Sentidos en flujo, rebasamiento del mimetismo. Las imágenes simbólicas conforman la esfera de los múltiples significados, zonas de sentido que ocultan y revelan periferias de la forma, excedentes de la significación. La imagen sagrada. En una mañana infausta de 1512, Pietro Boscoli caminaba temeroso rumbo a la horca, donde sería ajusticiado por participar en una conspiración contra los Médicis. Mientras realizaba su recorrido, los hermanos de la cofradía cargaban piadosamente una taboleta en su rostro. El trozo de madera llevaba pintadas por su reverso imágenes de la pasión de Cristo y por su anverso, ante los ojos de Boscoli, una ilustración devota del martirio que le esperaba. Un testigo presencial relataba que mientras ascendía por la escalera no apartaba los ojos de la taboleta y hacía exclamaciones tan dolorosas y magníficas que todos los que lo oyeron lloraban. Y mientras descendía a mitad de la escalera vio el crucifijo y dijo: ¿qué debo hacer? Y el fraile le repuso: este es tu capitán que viene a amarte. Salúdalo, hónralo y ruega porque te dé fuerza. Y mientras bajaba el segundo tramo de la escalera no dejaba de rezar y decía: in manus tua Domine. Entre los siglos XIV y XVII fueron creadas en Italia diversas cofradías que se proponían llevar algo de consuelo a los condenados. El instrumento del que se valían para afrontar el límite absoluto que impone la sentencia de la muerte eran esas pequeñas imágenes a las que llamaban taboletas, usadas para otorgar entereza y sosiego al sentenciado. Tan pronto como el afito llegue al lugar de ejecución, describe ilustración de la campaña florentina de Santa María de la Croce, el hermano consolador le permitirá, mas no lo exhortará a decir algo edificante, y a la señal del verdugo el hermano se colocará al otro lado de la escalera, y mientras por seguridad se sujeta siempre a la escalera con una mano, con la otra sostendrá la taboleta ante el rostro del afito, mientras crea no ha soltado su último aliento. ¿Cómo podría una imagen sustentar la mirada desarticulada de quien ya no tiene soporte alguno? ¿Qué poderes inefables se trenzan abajo de sus trazos? ¿Qué sustancias espirituales transitan sobre sus cromas o se entretejen en sus moléculas? ¿Qué esencias metafísicas se compactan en esas representaciones para aliviar la pena de quien experimenta la presencia inexorable de la muerte? No sabemos si en realidad estas imágenes lograban hacer todo aquello que los relatos y las referencias aludían. No sabemos siquiera la actitud de Boscoli en el momento de la ejecución fue tan devota e inspirada como el testigo nos asegura. Pero lo que nos resulta claro es que la institución de la cofradía y la imaginación social con el que se articulaba depositaban una fe en el poder icónico para tender un puente al moribundo, para sostener el máximo desgarramiento. La imagen sagrada se sugería entonces como una vía de salvación, una entrada aureática ante la salida absoluta. Sus bordes estaban más allá de sí misma, abiertos en una profundidad celestial que abrigaba el espíritu acongojado del agonizante. Es casi la misma vinculación sacralizante con las imágenes que, en un contexto muy distinto, mantienen los sicarios y los presos. Algunas imágenes se experimentan como recursos eficaces para protegerse de la muerte. Los sicarios portan estampitas y escapularios con la imagen protectora de la Virgen del Carmen,
y muchos presos, como los de la cárcel de Bellavista en Medellín, Colombia, se hacen tatuajes de la Virgen de los Remedios en los brazos y el pecho con la convicción profunda de que los efluvios mágicos montarán al lomo el poder para afrontar a los enemigos y salvar la vida cuando las cosas se ponen muy tesas. El valor escatológico de la imagen sagrada reposa a medio camino entre su estructura simbólica y la sociedad que la venera. Figuración divina que depende de la atribución espiritual que un mundo humano le concita. Señalemos como ráfagas 5 propiedades del simbolismo de la imagen sagrada. La primera es contener un mito. En el momento justo del crepúsculo, el chamán amazónico riega un círculo de polvo sobre la herida abierta de la tierra. Estruja la raíz hembra hasta extraer su sangre y traza con ella una circunferencia mayor que contiene a la primera. Con el polvo marca 4 triángulos en los puntos cardinales del esquema. Concluido el dibujo, el paciente se tiende y sueña. Los trazos superficiales en realidad son ojivas sosterradas que se conectan, abajo de la tierra, con estructuras complejas e inefables, con diagramas oscuros de un mundo geométrico y misterioso que constituye la continuación inframundana de la imagen en la superficie. No hay duda de que esa extensión infraicónica, de esa continuación invisible pero real del dibujo, los sueños del paciente son la más plena demostración de su profundidad. La imagen sagrada siempre oculta algo. Un trama invisible se teje debajo de sus formas aparentes. Bajo su piel, una constelación de sentidos orbita pululando. 3 representaciones vienen ahora ante nosotros, una china, una hindú y otra más proveniente de la antigüedad germana. En todas ellas, un árbol magnífico extiende sus robustas ramas a un cielo que abraza y a la vez sujeta. Sus raíces, tan largas y profundas como los brazos, penetran hasta el corazón mismo de la tierra. La imagen sagrada comienza cuando su observador lee en ella lo que la rebasa. No es solo la réplica fin de un árbol vigoroso, no se trata de una mímesis, ni asistimos a la ilustración festiva de un artesano fantasioso. La imagen sagrada inicia cuando reconocemos en ella el árbol cósmico, suspendido en el centro del universo. Su estructura vegetal sostiene como eje de los 3 mundos. Infierno, tierra y cielo se ordenan en el sistema holístico del cosmos, dotando de sentido y de lugar a todo lo existente. Sus 7 o 9 ramas simbolizan los niveles celestes y por ellos los cielos planetarios. Mircea Eliade nos comenta que todos los árboles chamánicos son una réplica de ese árbol primigenio y que los rituales de iniciación y éxtasis se encuentran en estrecha relación con sus poderes fundacionales. En sus sueños de iniciación, el futuro chamán se considera que aproxima al árbol cósmico y que recibe 3 ramas de este árbol de la mano de Dios mismo, que le servirán como cajas para sus tambores. El chamán emprende su viaje al cielo, sea trepando al poste ceremonial de las 7 o 9 entalladuras, sea tocando el tambor. ¿Qué es entonces lo que se repliega tras la superficie de la representación sagrada? ¿Qué guardan en sus entrañas de colores sus figuraciones y siluetas? ¿En qué radica lo ausente que, con la presencia de la representación, se indica? Sin duda, lo que logra contener el simbolismo de la imagen sagrada es un mito, una historia superior que relata nuestros orígenes, que revive por lo que ilustra o por lo que sugiere el momento inaugural donde todo comenzó a ser, o donde todo entró en el cataclismo. El mito, dice Eliade, es simplemente un relato de una creación. Se narra como algo ha sido producido, ha comenzado a ser. Su heurística es divina, la creación es sagrada, lo sagrado es creación. El mito se orienta a revelarnos el tiempo crucial en el que lo sobrenatural se posa sobre el mundo, el punto nodal en que los seres sobrehumanos crean la realidad y con ella sustentan todo lo que existe. Sus acciones se repetirán en un eco infinito, en una espiral que guiará nuestros movimientos más inspirados, nuestras acciones más significativas.
La imagen sagrada plasma el movimiento original de los seres sobrenaturales y al hacerlo da a sus creyentes una forma ejemplar para ser, un modelo genuino para la existencia. Los seres sobrenaturales resultan superiores, pero a la vez cercanos. Son espíritu, pero también son carne. Se posan sobre el mundo y adquieren las propiedades terrenas. Están siempre en un estatuto doble, próximos en el espacio-tiempo, pero en esencia proyectados por encima o por debajo de nuestro sitio cósmico. Por eso nos guían, cercanos humanos como nosotros, lumínicos sagrados como dioses. La imagen sagrada sintetiza magistralmente su ontología vicaria. Como humanidad registran su rostro, sus facciones, describen ostensivamente su actitud, su movimiento, detallan el lugar que posan, incluso en el que yacen. Pero el retrato es a la vez una forma de indicar su hierofanía. El valor de la imagen sagrada no radica en la mímesis. Lo que vemos en ella no son propiamente la forma de los ojos de Cristo o sus manos abiertas y sangrantes, su denotación pura. Lo que vemos es solo una alusión, un trazo que nos obliga a saltar a otro territorio. La imagen sagrada es plenamente metafórica. En este punto, las sociedades iconofílicas y las iconoclastas entran en contacto. Los contrarios se unen, las puntas se pliegan en el centro. Las segundas, las iconoclastas, se niegan a trazar el rostro divino porque al hacerlo lo limitan. Son mundos que se preguntan obstinados cómo dar forma a lo que no la tiene. La substancia pura, anterior a cualquier forma, o la forma suprema, la forma ilimitada, sin sustancia. ¿Cómo marcar en una superficie finita la vastedad de un espíritu infinito? La representación iconofílica es por eso una metáfora. A través del cuerpo humano se expresa su esplendor espiritual, su amorfa sustancia divina. La representación iconofílica, como la iconoclasta, deja intacta la infinitud de los seres y los mundos que tan solo evoca. Revelar sentidos. La imagen sagrada manifiesta el mito, expresa en la tierra los valores superiores que por ella ilustran nuestra mirada, pero nunca estaremos seguros de los sentidos que en ella se contienen. Apenas atisbamos los relatos sagrados que compacta, los mensajes profundos que susurra y querigma que sustenta. La esencia semántica de la imagen sagrada radica en la imposibilidad de su agotamiento, en su fertilidad perenne, en su profundidad insondable. Probablemente es en este sentido como Ricoeur nos ha hablado de la hermenéutica de la restauración, es decir, de aquella actitud preventiva que se vincula con los símbolos como una fuente inabarcable de significado. La imagen sagrada exige en sus videntes una fe que es a la vez una esperanza y un deseo, la expectativa de acceder a la verdad arcana que en ella se encuentra refugiada. El creyente se aproxima a ella esperando un descubrimiento, deseando arribar a una verdad radical que lo represente e ilumina todo. La imagen sagrada pone en juego dos sentidos, o mejor, dos campos de significados. El primero es evidente, una manifestación, acontecimientos de seres sobrenaturales, objetos representados que se encuentran en conexión con lo sagrado, como una cruz, un mandala, una flor abierta, siluetas o posturas emblemáticas de los personajes divinos. Y el segundo campo está oculto, es profundo e impronunciable, revela los significados de la existencia, del origen, del sentido cósmico. Pero a ellos no se accede por análisis ni por interpretación explicativa. Son resultado de una iluminación, de una copenetración, de una consagración que solo resulta de la escucha, de la actitud atenta y ascética de quien espera la palabra. Requiere y exige entonces un trabajo místico, una ruta ascética e iniciática. La significación profunda de la imagen sagrada nunca será agotada. No se bebe en un solo trago, no se reduce a una función, a una denotación o a un argumento. La imagen sagrada no da explicaciones, no presenta objetos ni hace recomendaciones, solo revela lo sagrado. Entonces lo hace todo, invita y obliga a regresar incansablemente,
Está ahí reposando, espléndida y abierta, pero también asombrosa y reveladora, no fácilmente accesible, no del todo, nunca abordable con plenitud. La imagen sagrada es tanto una revelación como un ocultamiento. Tan pronto se muestra saturada de sentido, se revela oscura y enigmática. Produce a la vez la vivencia de la lucidez, pero también de la sombra. Resustancializar el espacio-tiempo. Para los ojos de su creyente, la imagen sagrada es siempre profunda, enigmática y a la vez reveladora. No importa lo mundano de sus superficies, ni lo ordinario del lugar de sus apariciones. Una vez presente, el espacio-tiempo se transforma y adquiere un espesor ritual inalienable. La imagen sagrada sacraliza el lugar en el que emerge, borra la continuidad cotidiana, forma un paréntesis en los flujos ordinarios y funda un nuevo tiempo en el seno de un espacio superior. Levi Strauss distinguió dos clases de sociedades, las calientes y las frías. Las primeras, grosso modo, se identifican con las naciones modernas y altamente tecnificadas, las segundas con las comunidades tradicionales, incluso arcaicas. Varios son los asuntos que distinguen estas dos organizaciones, pero uno de sus rasgos centrales es su conceptualización y experienciación del tiempo, la manera en que representan a su ser en el tiempo, en tanto la imagen que una sociedad tiene de sí misma, forma parte relevante de su propia realidad. Para las primeras se trata de un decurso, una línea en la que se ordenan sustancialmente pasado, presente y futuro. El presente emerge sin duda de su pasado y el futuro se entraña en las acciones actuales. Es innegable, dice Levi Strauss, que la relación causal reina entre dichas conexiones. Los acontecimientos se ligan en una racionalidad lógica y ordenada que apunta hacia el futuro con el ideal de la complejización, con la expectativa del progreso. Las sociedades frías construyen una experiencia relativamente distinta. No niegan la conexión entre el pasado y el presente, pero imaginan de otra forma su futuro. El tiempo se enrosca, es más una curva, un bucle, un círculo quizás, el eterno retorno, diría Nietzsche, donde el pasado y el futuro se reflejan mutuamente trenzando sus iridiscencias en el presente atónito. Pero también está sugerido que esta circularidad o espiralidad muestra dos tiempos paralelos, un presente en el que transitamos y un tiempo mayor, abarcador, cósmico que lo rodea. Este tiempo periférico es en realidad el tiempo verdadero, el tiempo superior ante el cual el nuestro, el ordinario, es solo una apariencia. Este tiempo primordial está siempre ahí, latente, y accedemos a él a través de la acción ritual, de la ceremonia, de la vivificación del mito. Pero también nos conectamos con él al contemplar la imagen, la figura sobrenatural, la representación totémica o divina. Entonces, el espacio-tiempo ordinario se horada, deshace su falacia y entramos en el territorio cósmico. Pero no creemos, y es probable que Levi Strauss tampoco, que las sociedades modernas y posmodernas se encuentran totalmente cindidas de esta profunda experiencia temporal. Recientemente, una pasajera del metro de la Ciudad de México descubrió sobre la losa del pasillo un trazo, al comienzo algo enigmático, que logró identificar después como la Virgen de Guadalupe. Su clave de lectura se extendió con rapidez y cientos de fieles se aglomeraron a honrar el subsuelo capitalino. La respuesta popular fue tan piadosa que las autoridades cortaron la losa y construyeron un altar en el exterior del metro para no colapsar sus operaciones cotidianas. Ya no se trataba de un sitio cualquiera del transporte colectivo. Las cosas se trastocaron. El pasillo mundano se convirtió en un altar. La losa ordinaria devino en piedra filosofal, objeto de admiración y contemplación devota. No importa aquí la mirada exterior, que incrédula se regocijará o se inquietará energúmena ante lo que puede considerar una insensatez. Ese no es el problema. Lo que importa aquí es hacer una precaria pero interesada hermenéutica de la experiencia de la imagen sagrada desde dentro, en el flujo entre representación y mirada creyente, en el único terreno donde una imagen puede alcanzar el estatuto de sagrada,
Al igual que solo en la mirada del contemplador estético, una imagen puede hacerse poética, o en la experiencia del que sueña una imagen alcanza el estatuto del onírico. El rostro de la Virgen en el piso del pasillo reconfigura para su adorador el escenario en el que emerge, abre el espacio y se hace saltar en el tiempo a su plano espiritual. Portar la sustancia divina. Como símbolo, la imagen sagrada altera el principio arbitrario que constituye los signos, fundándose, en cambio, en una relación esencial entre sus partes. Digamos sintéticamente que cualquier objeto significante, sea un símbolo o un signo, está constituido por dos grandes dimensiones. La primera es su soporte material, su significante. La segunda es su significado, es decir, el concepto, el sentido, el valor con el que se vincula. Los nombres pertenecen al terreno de los signos, entre la forma vocal y el significado que sostiene. No hay más relación que un vínculo arbitrario, el acuerdo anónimo de una colectividad. Pero también es el caso de buena parte de las imágenes, los anuncios publicitarios, los diagramas, los íconos emblemáticos, todos ellos significan algo por un acuerdo social que así lo ha establecido. Para el creyente, la imagen sagrada está en una situación radicalmente opuesta. La sustancia del signo comparte las propiedades espirituales de su significación. No se funda en un plano arbitrario, no proviene de una norma gramatical o histórica. El creyente imagina los símbolos sagrados como apariciones, brotes espirituales sobre la tierra, extensiones sagradas en el horizonte mundano. El devoto del metro no guarda duda de la conexión entre los trazos sobre el piso y el espíritu sagrado que los ha marcado. El rostro de la Virgen ha sido trazado por una sustancia infinita. La distancia con la experiencia arbitraria que dan los nombres es absoluta. Para el devoto, los trazos sobre la piedra son la huella de la divinidad, la metonimia sagrada que impregna sus moléculas en la superficie pétrea del significante. El vidente escudriñará la imagen para hallar lo que no ofrece su apariencia, con una fe en las entrañas místicas del ícono. Pero el vínculo entre significante y significado es en sí mismo paradójico, enrarecido y denso. Todo significante simbólico es su figuración más pura, a la vez la más inadecuada. No hay significante más puro porque es la forma visual más plena, la ilustración más cabal del mito, la mejor solución hallada por la cultura para expresarlo. El significante es la más alta expresión del significado, del valor que busca contener, porque creemos que su propia materialidad, la sustancia de la que está hecho, lleva las partículas de la fuerza espiritual o estética que lo ha constituido. Por eso, en Sudamérica los muiscas construían los rostros sagrados con láminas de oro. El oro no tenía un valor mercantil como el que conocemos. Su valor radicaba en una propiedad esotérica. El oro es solar, la mineralización del espíritu divino. En Mesoamérica, por su parte, los mexicas representaban los dioses mediante imágenes vivientes, sacerdotes vestidos con la indumentaria de los dioses o individuos escogidos para ser sacrificados. En el momento de asumir la indumentaria, la imagen viviente se constituía en la elongación concreta de la divinidad. Su cuerpo perdía las propiedades humanas comunes y se asumía como la materia del símbolo, ungido de gracia en su totalidad. Pero aunque extensión divina, el significante visual resulta inadecuado. Para el creyente, la imagen sagrada se encuentra desbordada por una fuerza que siempre rebasará su apariencia explícita. Nunca el trazo visual representa cabalmente. Será siempre imperfecto, precario, incompleto. Aludir sentidos cruciales. La imagen sagrada no habla de cualquier cosa. Su voz lumínica refiere siempre cuestiones esenciales, apela a profundas experiencias humanas, señala interrogantes que nos atañen directamente, pero no en su sentido práctico, sino en su contenido cósmico. Por eso, en su valor mítico, la imagen sagrada no puede ser del todo aprendida por el análisis racional o por la semiología crítica. El mito no habla de aquello que a la ciencia le preocupa,
Su comprensión genuina exige deshacer la mirada reductiva que supone en el mito una explicación prelógica de las cuestiones que le interesan a la ciencia. Nos exige rebasar esa mirada peyorativa e ingenua que supone que el mito explica mal y fantasiosamente lo que la ciencia explica bien y realistamente. La imagen sagrada no es explicativa, no aparece en lugar de una fórmula algebraica o de un principio físico o biológico. En su forma genuina apunta a otro territorio, apela a un fondo crucial de la experiencia humana. Analizar el mito guiados únicamente por la voluntad racionalista instrumental es deshacer la herencia del pensamiento y la experiencia humana que elabora sus anhelos y esperanzas, que se pregunta por sus angustias y temores, que en definitiva explora el sentido de su existencia. Esta es quizás la razón por la cual Bernard ha planteado la necesidad de aceptar el mito como una dimensión irrecusable de la experiencia humana, y por la cual Eliade afirma que ciertos aspectos y funciones del pensamiento mítico son constitutivos del ser humano. La imagen sagrada aborda entre la revelación y la oscuridad, entre la ostensión y la ambigüedad, sentidos cruciales de la existencia humana. Nos ayuda a formular preguntas y a probar respuestas a cuestiones vertebrales. ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué envejecemos? ¿Qué significa estar vivos? ¿Qué sentido tiene el universo que habitamos? No se trata de preguntas propias de la física. No interesa aquí la razón biológica, por ejemplo, del deterioro celular que explica el envejecimiento. Interesa entonces su sentido. Estos rasgos vienen al caso únicamente cuando la mirada se ha liberado del ontologismo. No busco las propiedades esenciales ni procuro la caracterización verdadera de las imágenes verdaderas. Ignoro si las imágenes sagradas contienen efectivamente un mito o si su materialidad está preñada de una sustancia espiritual que desconozco. Eso no es lo que me interesa. Entre paréntesis, la verdad ontológica restituyo la verdad cultural. Para la percepción gregaria del creyente, las imágenes son solo sagradas cuando portan en su cuerpo los trazos de la historia celeste y cuando permiten el acceso a la sustancia sobrehumana que brevemente expresan, pero que lo hacen como ninguna otra representación alcanzaría a hacerlo. El interés iconológico radica entonces no en la estructura propia de la imagen, sino en la relación social con el pacto humano, en esa delgada y esplendorosa experiencia colectiva de las imágenes que restituye a unas como míticas y a otras como retratos o ilustraciones seculares. Acabas de escuchar Imagen Sagrada, Sendas de Interpretación de Diego Lizarazo Arias. Yo soy Donna Arrieta y te invito a que navegues por nuestra página web diegolizarazoarias.net y que nos encuentres en nuestras redes sociales como Diego Lizarazo Oficial. Gracias por tu tiempo.